El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Un tema bien importante y es conéctate al poder sobrenatural de Dios. El problema que tenemos ahora los creyentes en Jesús, los que venimos a una iglesia, especialmente los que venimos a una iglesia para conectarnos al poder de Dios, a lo sobrenatural de Dios, es la falta de honra que hay. Porque la unción que tú honras es la unción que tú recibes. ¿Está oyendo? La unción que tú honras es la unción que tú recibes. Por eso el diablo está tan interesado en desprestigiar a los hombres de Dios. Por eso el diablo está tan interesado en regar chisme. Por eso el diablo está tan interesado en crear decepciones a tu fe. Precisamente porque cuando no hay honra hacia los hombres que Dios ha levantado, las mujeres que Dios ha levantado en la iglesia para traer bendición a tu vida, cuando no hay honra, no hay poder. ¿Está oyendo, iglesia? ¿Sabe que la Biblia da recursos cuando alguien está enfermo? ¿Está alguno enfermo? Como este hombre. Llamen a los ancianos de la iglesia. No se refiere a gente canosa, se refiere a gente con testimonio, con una vida de Jesús en ellos, y oren por él, ungiéndole con aceite. La oración de fe que dice, sanará al enfermo. Esta mujer y este hombre vinieron en una posición de honra, creyendo que Dios podía usar a este hombre de Dios, a este siervo de Dios, para un milagro en sus vidas. Y esa honra hacia el hombre de Dios trajo fe en ellos y trajo el poder de Dios, porque se cumplió lo que dice: llame a los ancianos, oren por él. Y eso es lo que los hombres de Dios hacemos, orar por los enfermos, y es lo que todos debemos hacer. Pero si la persona que viene a recibir el milagro está diciendo: no, este es un pecador, no, este es un sinvergüenza, no, este es lo que quiere robarse, entonces ¿cómo va a haber poder si no hay fe? ¿Cómo va a haber poder si no hay honra? ¿Saben? Miren lo que dice, lo que le sucedió a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino con señales, prodigios y maravillas. Miren lo que dice Marcos capítulo 6. Le va a bendecir esto. Verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Cuál es la tierra de Jesús? El lugar donde nació. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Mire, Jesús venía haciendo milagros en todas partes, pero en su propia tierra no pudo. Dice que no pudo. ¿Por qué? Porque no hubo honra hacia él. Porque la gente no se conectó con lo sobrenatural de Jesús, sino con su humanidad. La gente lo conocía, la gente había crecido con él, la gente conocía a su papá, a su mamá, lo habían visto desde pequeño, y se conectaron fue al lado humano de Jesús. No se conectaron con lo sobrenatural del hombre de Dios. Hay gente así en la iglesia que está buscándole los defectos al hombre de Dios, está buscándole donde tiene falla, y ahí se conectan, y no se conectan con lo sobrenatural. Y por eso es que nunca en sus vidas fluye un poder de Dios, fluye una unción de Dios para bendecirlo, porque la unción de un hombre de Dios está fuertemente influenciada por la demanda de un pueblo.
Cuando no hay demanda en el pueblo, no hay unción que pueda salir para bendecir la vida. Así pasó con Jesús. Él venía cargado de unción, él venía cargado de poder, él venía a hacer milagros, él venía a sanar enfermos, pero con la gente no se conectó sino a la humanidad de él. Se conectó, escúchame bien, hacia sus hermanos, hacia que lo conocían, hacia su pasado, y no al hombre que Dios había levantado como profeta y como salvador. Habían escuchado todo lo humano de Jesús, que decían que era hijo de fornicación, que decían que era falso maestro, que decían que tenía espíritu demoníaco. Todo eso decían de Jesús. Así que ellos se conectaron a lo humano y se conectaron a los que escuchaban, a los chismes que escuchaban. ¿No están aquí sus hermanos? ¿No lo conocemos nosotros? ¿De dónde saca estos milagros? Por ahí escuché a alguien que decía que es hijo de fornicación. Por ahí escuché también a un fariseo diciendo que Jesús sana por el espíritu del diablo. Por ahí escuché a otro diciendo que era un falso profeta. De los hombres de Dios se dicen muchas cosas. Tú tienes que decidir con qué lado te conectas. Con el lado del que está desprestigiando, con el lado del que está hablando, o con el lado del llamado del hombre de Dios para una nación y para un país. De la humanidad de un hombre no recibimos nada, pero de lo que Dios ha depositado en estos hombres y mujeres podemos recibir el milagro que estamos esperando. No había honra, por lo cual Jesús no pudo hacer milagros. Es un problema en la iglesia. Cuando la iglesia empieza a conectarse no con lo sobrenatural que Dios ha puesto, no con la unción que Dios ha puesto, no con el mensaje que Dios ha puesto, no con el espíritu que Dios ha puesto, sino con la humanidad. Yo pregunto, iglesia, oh, gloria a Dios, ¿qué es para ti? Jesús le hizo una pregunta así a sus discípulos. ¿Qué dicen la gente que soy yo? Dicen esto, dicen allá. ¿Y qué dices tú? Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dices tú? Conéctate a lo que Dios está haciendo. No te conectes a lo que el diablo está diciendo. ¿Está oyendo, iglesia? Porque si no hay honra, no podrás conectarte con lo que Dios está haciendo. Pero hay algunos que vienen y entonces están en su mente lo que escucharon, lo que le dijo otro afuera, lo que escucharon por allá. Y entonces no pueden conectarse a un milagro. No hay una honra hacia el hombre de Dios. Hay más bien una posición de deshonra. No fluye el poder de Dios. Tiene que haber demanda. ¿Está oyendo, iglesia? Tiene que haber demanda. La gente se familiariza con la unción. Es algo también que pasa en la iglesia, por lo cual el poder de Dios no fluye. Se familiarizan tanto, se acostumbran tanto a una palabra poderosa, se acostumbran tanto a ver milagros, a ver sanidades, se acostumbran tanto a la unción, se acostumbran tanto al poder, que ya no lo demandan y ya no lo valoran. Entonces cuando vienen a la iglesia ya no vienen en la posición de la demanda que traían antes, cuando anotaban los mensajes, cuando decían gloria a Dios, cuando estaban allí pendientes de cada palabra para ser bendecidos. Ya no tienen esa demanda. Al no tener una demanda, no hay una unción que fluya hacia ellos, porque no hay demanda. Entonces cuando vienen dice, ya Dios se fue de la iglesia, ya el pastor no está ungido. Entonces cuando están en la televisión viendo cualquier pastor que entonces no conocen, porque no están familiarizados con ese pastor, entonces ponen una demanda y entonces se le paran los pelos y Dios los bendice. Entonces dice, este está más ungido que este. Pero no es que uno esté más ungido que el otro, es que te familiarizaste con la unción. Ya no tienes una posición de demanda, y por eso unción y poder no fluyen en tu vida. A mayor demanda, mayor poder. A mayor demanda, mayor gloria. Sacúdate toda familiarización, sacúdete todo espíritu de pesadez y conéctate de nuevamente a la presencia de Dios. Por eso a veces necesitamos pasar por esos desiertos para Dios sacudirnos. Esos momentos en que no sentimos a Dios, en que Dios nos deja. No sentimos su presencia, Dios nos deja.
No sentimos unción. Oramos y sentimos que Dios no está. Es como un desierto espiritual. ¿Y para qué Dios nos mete muchas veces allí? Para que valoremos su presencia, para que valoremos su amistad, para que valoremos su unción. Entonces Dios nos mete en el desierto, y en el desierto valoramos, gloria a Dios, lo que no tenemos. Y después salimos de ese desierto, amando la presencia, amando su amistad, amando su gloria y su unción. Sí, Dios nos mete en ese desierto. El Espíritu Santo, como llevó a Jesús al desierto, te lleva a ti y a mí. Cuando ya estamos muy familiarizados con esa unción, con ese Espíritu Santo, nos mete ahí en el desierto. Y oramos y no lo conseguimos, y buscamos y nada, y nada, y nada. Dios nos deja un tiempo para que nosotros vayamos tras de Él, para que nosotros lo anhelemos, para que nosotros valoremos otra vez eso. Y ahí otra vez nos reconecta. Oh, qué bueno es Dios, que no nos deja y nos enseña. ¿Cuántos pueden decir amén? Miren lo que dice Juan capítulo 14, verso 12. Pónganlo por favor en pantalla. Quiero que todos lean este verso. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Está oyendo, iglesia? Esto no es para pastores, esto no es para apóstoles, esto es para quién, para el que cree. ¿Eres tú creyente? Las obras que Jesús hizo, tú también puedes hacerlas. Y no solamente las obras, dice mayores que es la que Jesús hizo. ¿Puedes creer que esta palabra es para ti? Por eso es que Jesús quiere convertirte a través del poder de Dios en tu vida y de la experiencia de poder con Dios en un testigo. En alguien que pueda decir: yo sé que Jesús sana, no porque sanó a mi abuela, porque me sanó a mí. Yo sé que Jesús restaura matrimonio porque restauró el mío. Yo sé que Jesús es real porque lo he experimentado en mi propia vida. ¿Quién puede negar a alguien que hable así y testifique así? Este es el Jesús que estamos predicando. La iglesia tiene que empezar a demandar lo sobrenatural y el poder de Dios. Tenemos que ser como esa iglesia primera del libro de los Hechos, que cuando estaba siendo perseguida y hostigada por el imperio romano y por Satanás, que estaba detrás de todo eso. O sea, nuestra lucha es contra un mundo espiritual. ¿Y cómo podemos entonces pelear en esa atmósfera espiritual con lo sobrenatural? Si no nos conectamos a lo sobrenatural, ¿cómo vamos a vencer? Eso es una verdad. Precisamente es que necesitamos lo sobrenatural de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Esta iglesia primera, cuando estaba siendo perseguida por este imperio, oraban a Dios enfocados en algo y decían: soberano Señor, permite que tus siervos hablen con denuedo tu palabra. Pedían denuedo para predicar, que sus bocas no se callaran por la opresión. Y decían: mientras tú, Dios, nosotros predicamos, tú, Dios, extiendes tu mano y haces señales, prodigios, milagros y maravillas. Vea la oración de esta iglesia: denuedo y poder. Poder sobrenatural. Iglesia, tenemos que empezar a demandar el poder sobrenatural en la vida de toda la iglesia. No en la vida solamente del pastor. Esto no es para el pastor. Jesús dijo: para el que cree. Cosas mayores que yo haréis. Tú puedes, si Jesús resucitó un muerto, tú puedes hacer algo mayor. Tú puedes orar por los enfermos y ser sanado. Tú puedes reprender demonios. Tú puedes atar y desatar. Claro que puedes. Pero tienes que creer lo que es para ti. Y que no se trata de ti ni de mí, sino de Él. En ti y en mí. ¿Lo puedes creer, iglesia? ¿Lo puedes creer? ¿Sabes qué? Hubo un hombre llamado Naamán, un general del ejército
de Siria, el hombre leproso. No había cura para su enfermedad. Oye que hay un hombre de Dios, va el profeta a otra tierra. Llega ahí con su séquito, con sus carruajes, con sus acompañantes y sirvientes. Era muy querido por el rey. Y está Eliseo allí, y Eliseo manda a su siervo, a su sirviente: dile que se vaya y se metas unos chapuzones en el Jordán. Sale el siervo, lo ve, mira, que vayas y te eches unos chapuzones en el Jordán. Y se vuelve a meter. Este general se molesta y dice: yo pensaba que el hombre de Dios iba a salir, levantar sus manos al cielo y iba a orar por mí, y mi llaga iba a desaparecer. Pero ese no es ningún profeta, ese no es ningún hombre de Dios. No le dio honra. ¿Está oyendo? ¿Y por qué no se la dio? Porque le mandó un siervo. A veces el milagro viene, Dios bendito, de la forma que nosotros menos lo esperamos. Y viene el pastor y dice: voy a poner a esto para que oren. Y no, es el pastor. Y pierdes tu milagro. Pero vino alguien entendido que tenía ese general. De esas personas que siempre dicen lo que piensan y no tienen miedo. Y le dijo: general, si el profeta hubiese salido y te hubiese mandado algo bien difícil, ¿tú lo hubieses hecho? Claro. Bueno, te mandó algo fácil, tiraste unos chapuzones en ese río. ¿Por qué no le obedeces? Porque cuando tú obedeces al profeta, lo estás honrando. Anda, hazlo, no tienes nada que perder. El hombre fue en obediencia, se echó sus chapuzones y salió sano. ¿Está oyendo? Salió sano de la enfermedad. Qué poderoso es cuando honramos, cuando obedecemos, cuando creemos. Qué poderosos milagros pueden suceder en nuestras vidas cuando hacemos este tipo de honra a los que Dios ha puesto para bendecir nuestras vidas. Mire lo que dice Isaías 64, verso 1. Si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Isaías estaba orando porque el poder de Dios se manifestara sobre su país. Iglesia, tenemos que orar como la iglesia primera: Señor, que haya de nuevo en nuestras vidas para predicar con el evangelio cambia. Pero también queremos manifestaciones de poder. Extiende tu mano, que oremos como Isaías. Oh Señor, si tú rompieses los cielos y a tu presencia los montes se escurriesen, que las naciones y los pueblos puedan ver tu poder. Se fue la oración de un hombre de Dios por la manifestación del poder de Dios. Esa es la oración que hacía Isaías. Oh, si a tu presencia. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 15. Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo
resucitándole de los muertos. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales y le dio autoridad sobre todo principado, poder y señorío y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Tú eres la iglesia. Todo el poder que Cristo conquistó, todo el poder para resucitar de los muertos, todo el poder para sanar enfermos, Jesús se lo dio ¿a quién? Te lo dio a ti. Diga: a mí, a mí. Yo lo tengo, yo lo recibo en el nombre de Jesús.